Bah! Nah! Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos entonces con la segunda parte del módulo dedicado al enfoque del marco lógico, un enfoque de planificación muy utilizado y, como habíamos dicho, un enfoque de planificación dentro de los que se conocen como enfoques orientados por objetivos o enfoques orientados por resultados. Vamos a concentrarnos ahora básicamente en lo que sería el proceso o la construcción de un modelo lógico en función de este enfoque. El proceso o el método tiene básicamente 5 pasos, los cuales están divididos en 2 pasos, en 2 grandes pasos. Uno tiene que ver con la identificación del problema y la solución a ese problema, y el otro tiene que ver con el diseño propiamente dicho del proyecto. Vamos a ver un poco los elementos o los que compone cada una de estas 2 grandes fases. Cuando hablamos de identificación del proyecto, estamos pensando principalmente en una herramienta que se conoce como árbol de problemas y árbol de soluciones. Es decir, hay 2 pasos dentro de ese primer momento. Uno tiene que ver con identificar cuáles son los problemas, cuáles son las causas de esos problemas, cuáles son las consecuencias, y luego identificar a través de la conversión de la misma técnica cuáles son las soluciones, cuáles son los medios para lograr esas soluciones y cuáles son los cambios a largo plazo que estas soluciones llevarán a la comunidad implicada en un determinado proyecto. La segunda gran etapa, que la veremos más adelante en otra clase, tiene básicamente 3 pasos. Uno tiene que ver con convertir lo que conocemos como cadena de resultados en un lenguaje de planificación o en un modelo lógico. Otro de los pasos tiene que ver con el análisis de riesgos y supuestos, que los hemos mencionado varias veces ya en este curso. Y el último de los pasos tiene que ver con identificar indicadores y medios de verificación. Estos 3 pasos son casi, digamos, claves para construir lo que se conoce como matriz del marco lógico. Entonces nos vamos a concentrar ahora en el primer gran momento, que tiene que ver con la identificación del problema y la solución. Entonces, este primer gran momento dedicado a la identificación del problema y de la solución tiene, como decíamos, 2 pasos. Uno tiene que ver con el análisis del problema, para lo cual normalmente se usa la técnica del árbol del problema, pero se pueden usar muchas otras técnicas similares que también permiten hacer una estructuración de problemas en relación causal y sus efectos, ¿no? Básicamente la primera parte consiste justamente en identificar los principales problemas para un grupo de población que es donde se va a desarrollar el proyecto, tratar de identificar cuáles son las relaciones causa-efecto entre estos problemas, lo cual no siempre es tan simple, porque muchas veces hay problemas que son multicausales, y de alguna manera tratar de entender cuáles son, al entender las causas y los efectos, cuál es el punto más estratégico para enfrentar esa problemática social o esa situación. El segundo gran paso tiene que ver con la identificación de las soluciones, que es lo que va a dar la razón de ser al proyecto. Entonces, básicamente consiste en convertir estos problemas en soluciones, las causas de los problemas en medios para solucionarlos y las consecuencias de los problemas en fines o cambios a largo plazo. Ahora vamos a entrarle a la técnica para tratar de comprender un poquito más cómo es que se puede hacer esta etapa del diseño de un proyecto a partir de este enfoque. Imaginemos cuando uno llega a una comunidad determinada, empieza
un abordaje comunitario para generar una intervención. Por lo general comienza realizando un diagnóstico y en ese diagnóstico empiezan a aparecer una gran cantidad, a partir de entrevistas, de reuniones con los pobladores, empiezan a aparecer una gran cantidad de problemas o necesidades, como lo plantea la gente, muchas veces más en falta de que en problematizar la realidad, y empezamos a encontrar lazos, uniones, elementos que se relacionan unos con otros, ¿no? Ese es como un primer paso para empezar a identificar el problema más importante. Uno de los segundos pasos tendría que ver con poder agrupar estos factores o estos problemas o estas situaciones que están relacionadas entre sí, ¿no? Entonces podríamos pensar en problemas sociales, problemas de tipo económico, problemas de tipo ambiental, problemas de tipo de salud, es decir, podríamos agrupar distintos tipos de problemas y también tratar de encontrar las relaciones que pueden haber entre estos, causales o multicausales. Seguimos avanzando y la idea es poder priorizar un problema. Y esto lo voy a insistir en varias ocasiones. Ese primer problema o principal problema que priorizamos no siempre va a tener que ser, o tendría que ser, pero no siempre puede ser el que la gente prioriza. Porque muchas veces uno trabaja en una institución y tiene un mandato institucional, entonces no es posible que la institución deje de desarrollar su mandato institucional porque la gente priorizó otro tema. Por ejemplo, supongamos que yo trabajo en el Instituto Provincial de la Vivienda, en un programa de vivienda social. Llegamos a una comunidad, hacemos un diagnóstico participativo, una lluvia de ideas, una lluvia de problemas, y el problema que se prioriza puede ser el agua, la salud o la delincuencia, pero no la vivienda. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vamos a ejecutar el programa en ese lugar? No, lo que podemos hacer es tratar de lograr un consenso, yo le llamo rayar la cancha, es decir, dentro del campo amplio de servicios, de apoyos que puede brindar la institución, cuáles son aquellos aspectos prioritarios para la comunidad. Entonces muchas veces el problema que se prioriza, si bien es priorizado por la comunidad o por los actores que van a estar involucrados en el proyecto, es priorizado en función del marco de acción o de la especificidad institucional del programa o proyecto que llega a esa comunidad. Supongamos que hemos priorizado el problema, entonces la idea es poder relacionarlo con otros problemas. Supongamos que estamos hablando de problemas sociales, bueno, estos problemas sociales pueden ser o estar relacionados al alto NBI, desempleo, vivienda, seguridad alimentaria, deserción escolar. Si estamos pensando en problemas económicos, podemos pensar en problemas de bajo ingreso, falta de mercado de los productos que pequeños productores elaboran, problemas de rentabilidad, problemas de asociativismo que no les permite lograr un mayor volumen de comercialización, y así podemos pensar en distintos tipos de problemas. Esto que estoy planteando es simplemente un ejemplo al azar, pero lo importante es poder identificar en una realidad esta gran cantidad de problemas iniciales, después poder asociarlos, vincularlos, agruparlos y encontrar las relaciones. Y por ahí empezamos a entrarle a lo que sería el árbol de problemas, que básicamente es identificar un problema principal que va a ser objeto de intervención, poder identificar cuáles son las causas de ese problema y cuáles son las consecuencias o los efectos que tiene ese problema. ¿Cómo funciona un poco la lógica del árbol del problema? La lógica del árbol del problema o árbol de problemas, lo que trata de hacer es en una gráfica, digamos una ilustración de un árbol, identificar o asociar a las raíces con las causas, al tronco con el problema principal y a las ramas con los efectos o manifestaciones o consecuencias que tiene este problema. La idea de la técnica es poder identificar la relación causal entre estos distintos elementos que constituyen el problema y tratar de encontrar luego soluciones a esos problemas, tratando de eliminar las causas que generan el problema. Una de las ventajas de esta herramienta es cuando se la usa de manera flexible y al mismo tiempo con participación de los distintos pobladores que van a estar involucrados en una intervención. Y otra de las ventajas que tiene es que podemos actualizarla como una herramienta de seguimiento también. Entonces podemos ir viendo en qué medida los problemas priorizados en su momento dejaron de serlo y aparecieron nuevos problemas o problemas que estaban pero que ahora son más importantes.
La dinámica o la herramienta básicamente tiene una serie de pasos. Primero consiste en generar una suerte de lluvia de ideas o lluvia de problemas, donde la gente expresa situaciones negativas o problemas que los afectan. Luego tratar de priorizar aquellos problemas que pueden ser objetos de la intervención, descartando aquellos que no serían objetos de la intervención. Yo voy a presentar un ejemplo enseguida, y una de las cuestiones que yo diría es el problema en el sector de pequeños productores minifundistas de la provincia de San Juan, donde vivo y he trabajado hace muchos años, es la falta de tenencia de la tierra de los pequeños productores. Sin embargo, no hay ninguna política pública, ni provincial ni nacional, que aborde esa problemática. Entonces, muchos de los programas que trabajan con pequeños productores terminan trabajando con otros factores vinculados a ese problema principal, que es la falta de tenencia de la tierra. Por ejemplo, asistencia técnica, crédito para que aumenten la productividad, infraestructura, es decir, básicamente sistemas de riego o tractores, pero no el problema que sería la solución de por vida de esos pequeños productores, porque al tener la tierra ellos pueden hacer mejoras, pueden cambiar, pueden hacer cultivos perennes de 4 o 5 años, en lugar de tener que hacer un cultivo anual para tener que nuevamente renegociar el contrato de la tierra al año siguiente. Es decir, priorizar problemas, y aclaro, según el expertise o según el mandato institucional, porque muchos programas no pueden apoyar o no pueden resolver los problemas que la gente ha priorizado. Ojalá tuviésemos tantos programas como problemas priorizados por la sociedad, pero bueno, eso es una utopía probablemente. Luego, digamos, otra de las actividades en la construcción del árbol del problema es poder clarificar los distintos enunciados, que muchas veces están poco claros o son confusos o se superponen unos con otros, ¿no? Entonces poder clarificarlos, ir, digamos, agrupándolos, ¿no? Un poco el ejercicio que decíamos recién. Finalmente, tratar de ubicar en un mismo nivel aquellos problemas que tienen igual importancia, y ubicar en un mismo nivel aquellos efectos y causas que los afectan, ¿no? Es decir, las causas y los efectos que estos generan. Tratar de asociar o de vincular entre sí estas causas y efectos, y finalmente entender que básicamente en la lógica del árbol la relación vertical vincula causa directa con efecto, y la relación horizontal muestra causas conjuntas, es decir, 2 o 3 aspectos que podrían estar afectando una determinada situación. Para ver un poco gráficamente, pensamos en el problema ubicado en esta gráfica del árbol, los efectos que tiene ese problema a través de las ramas y las causas. Y hay 2 preguntas que yo le digo mágicas, que ayudan a justamente ordenar y organizar este árbol de problemas. Una de las preguntas relacionada con las causas es ¿por qué se produce el problema? Entonces todo aquello que responda a por qué se produce el problema pasan a ser causas. Y la pregunta para entender las consecuencias es ¿qué consecuencias tiene este problema? Entonces todo lo que son consecuencias de ese problema pasan a ubicarse en las ramas del árbol. Y de alguna manera se va estructurando esta relación causal. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de un proyecto en el norte argentino que tiene que ver con la educación de los jóvenes, ¿no? Entonces el problema que se priorizó en esta comunidad es el bajo nivel educacional de los jóvenes, y se encontró que habían 2 causas directas, muy cercanas, que estaban ocasionando este bajo nivel educacional de los jóvenes. Una es la ineficacia del sistema educacional, y la otra el medio ambiente social poco favorable para el estudio. ¿Qué otras causas se encontró para esta ineficacia del sistema educacional? Bueno, varias. Una, que los profesores tenían salarios muy bajos, que la currícula, los contenidos educativos no se adaptaban al contexto de estas comunidades rurales, y que existía poca oferta de cupos, le llaman ellos, es decir, lugares en las escuelas para la cantidad de niños o jóvenes que querían estudiar. Respecto al medio ambiente poco favorable al estudio, se encontró que había muy poco estímulo dado al estudio, porque no se le veía una utilidad práctica ni un beneficio para la comunidad, y porque también había un alto grado de hacinamiento, digamos, en las casas, en las familias. Entonces no había posibilidades de que el estudio ocupe un lugar importante, digamos, en estos jóvenes, ¿no?
A su vez, habían dos causas relacionadas con el poco estímulo dado al estudio. Uno es que para estas familias campesinas la importancia dada a la educación era muy baja, más bien era más importante lo otro, que desde jóvenes tenían que acompañar a los padres a trabajar a la chacra, ¿no? O al campo. Entonces todo eso contribuía a un poco o un bajo estímulo dado al estudio. Si vamos para el lado de los efectos, el bajo nivel educacional de los jóvenes generaba básicamente una inadecuada inserción laboral y social. La baja inserción laboral tenía que ver con esta inadecuada inserción social, el alto grado de alcoholismo que se percibía rápidamente a partir de las entrevistas y las reuniones con los padres, y una alta incidencia de drogadicción incluso en zonas rurales, que no es tan frecuente. Y la baja inserción laboral, ¿en qué generaba? Bueno, bajos ingresos a nivel familiar y bajo nivel de productividad. Por otro lado, el alto grado de alcoholismo y la alta incidencia de drogadicción generaban altos índices de delincuencia. Esta es una gráfica muy sencilla. El análisis del problema, en este caso que yo estoy mencionando, fue mucho más desarrollado, pero a los efectos didácticos creo que puede resumir de alguna manera la lógica de lo que sería el árbol de problemas. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con convertir el árbol de problemas en árbol de soluciones. Para eso usamos la misma dinámica, la misma gráfica, y básicamente lo que hacemos es reemplazar el problema que tiene una connotación negativa en una solución que tendría la potencialidad de resolver, digamos, ese problema, y que tiene una connotación positiva. Entonces, lo que se hace es reformular de alguna manera cada uno de los niveles de problemas, causas y consecuencias de una manera propositiva y con la solución. Básicamente consiste en convertir lo que se conoce como causas y efectos de los problemas en medios, que sería la forma de resolverlo, estrategias, ¿no? Podría ser actividades, y resultados o fines, ¿no? Es decir, el cambio a largo plazo. Entonces, lo que era una solución, lo que era un problema, ahora va a ser una solución y va a pasar a ser el objetivo específico de la intervención, que es solucionar ese problema. Es decir, si lo relacionamos con la teoría del cambio, serían los cambios de segundo nivel, que son de total responsabilidad del proyecto. Los que eran causas ahora pasan a ser medios o estrategias o actividades que en conjunto logran pequeños productos que son llevados o relacionados con la teoría de la intervención o la teoría del cambio. Sería como los cambios de primer nivel de la intervención, y los fines en el árbol de problemas pasarían a ser estos cambios a largo plazo que la intervención no necesariamente va a lograr, pero sí va a contribuir a que se logre. Y llevado o relacionado con la teoría del cambio serían los cambios de tercer nivel. Y acá aparecen nuevamente dos preguntas muy interesantes. Una, respecto a las estrategias y a los medios, es decir, a las actividades que va a desarrollar el proyecto o a los pequeños productos que tiene que lograr como precondiciones para lograr el objetivo o la solución al problema. La pregunta sería: ¿cómo logramos este objetivo o cómo logramos la solución? ¿Qué hay que hacer para que este objetivo esté al alcance? Y la pregunta respecto a los fines va a ser: ¿para qué? ¿Para qué queremos lograr esta solución? ¿No? Para convertir estos que eran efectos del problema en fines o soluciones a largo plazo. Una vez que tenemos el árbol de problemas y el árbol de soluciones, hemos dado un gran paso en lo que sería la construcción de la matriz del marco lógico. Una forma, vamos a ver algunos ejemplos de cómo convertir estos problemas en soluciones, ¿no? Esto también es una cuestión bastante infantil, simple, pero como para fijar un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, un problema: alta tasa de mortalidad infantil y materna, se convertiría en tasa de mortalidad infantil y materna reducida. Alta tasa de desempleo y subempleo, tasa de desempleo y subempleo reducida. X porcentaje de nivel de ingreso por debajo de la línea de la pobreza, X porcentaje de nivel de ingreso por encima de la línea de la pobreza. Es decir, convertimos lo que es un problema en un objetivo o solución. Y entonces ahora vamos a ver otro ejemplo como para redondear un poco el concepto, ¿no? Entonces,
Pensamos en problemas, árbol de problemas, causas y efectos, ¿no? Este caso es un caso también real de pequeños productores donde lo que se priorizó como problema es el bajo rendimiento de los cultivos agrícolas. Se encontró que las causas para estos bajos rendimientos de cultivos agrícolas era, por un lado, insuficiente disponibilidad del recurso hídrico, es decir, zona árida, no tenían suficiente cantidad y calidad de agua, bajo nivel tecnológico de las actividades productivas y baja fertilidad del suelo. ¿Cuáles eran las causas de estos, que a su vez eran causas? Respecto de la insuficiente disponibilidad de recurso hídrico, se identificó que había inadecuadas técnicas de riego, es decir, que no era solo que había poca agua, sino que se regaba mal o no se aprovechaba eficientemente el agua, y había un deterioro de la infraestructura, es decir, canales que se rompían, que perdían, que no tenían impermeabilización, etc. Respecto a la baja fertilidad del suelo, lo que se vio es que habían inadecuadas prácticas culturales, que es lo que sería el laboreo de la tierra, ¿no? Tanto preparación del suelo, siembra, desmalezado, etc. Todas las prácticas que hacían los pequeños productores en esa tierra tenían muchos problemas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las causas a su vez de todos estos? Que estaban de alguna manera como multicausales. Uno, que había una rotación inadecuada de los cultivos. Eso se debe justamente por falta de tenencia de la tierra, entonces ellos tienen que poder hacer un cultivo anual y después tienen que salir a buscar otra parcela para alquilar, entonces no pueden hacer en una misma parcela cultivos rotando, porque hay cultivos que aportan nitrógeno al suelo y hay cultivos que justamente se lo quitan. Entonces ellos podrían haber hecho, si fuesen propietarios de la tierra, otro tipo de manejo, digamos, del cultivo. Pero en este caso era imposible, entonces la rotación inadecuada de cultivos era una causa del bajo nivel tecnológico. La intensificación en el uso de la tierra, es decir, trabajar todos los años el mismo cultivo en el mismo suelo, y la mala calidad de la semilla que utilizaban también llevaba a ese bajo nivel tecnológico que redundaba en un bajo rendimiento de los cultivos agrícolas. ¿Cuáles son los efectos que tenía esta situación? Bueno, caída de los ingresos de los productores agropecuarios por bajo rendimiento, disminución del grado de integración al mercado. Como producían poco, con baja calidad y bajos rindes, su vinculación al mercado cada vez era peor. Abandono de la actividad en muchos casos, desnutrición, porque muchos de estos productores producen también para el autoconsumo, pérdida del capital de trabajo, migración, conflictos en la zona y en conjunto todos estos factores tenían como un efecto un retraso socioeconómico de las comunidades del área que estaba afectada por esta situación. Vamos a ver ahora entonces la conversión del árbol de problemas al árbol de objetivos. Si decimos que es convertir una connotación negativa en positiva, diríamos que la solución que va a aportar este proyecto es un mayor rendimiento de los cultivos agrícolas. Ahí está puesta la energía del proyecto, en lograr eso como resultado del cual el proyecto es responsable. ¿Cuáles iban a ser los medios para lograrlo? Bueno, lograr una suficiente disponibilidad de recurso hídrico, lograr un mayor nivel tecnológico y lograr suelos fértiles. ¿Cómo lo va a hacer? A través de técnicas de riego adecuadas, lo cual implicaba mucha capacitación y ya está ahí claramente identificada una de las actividades del proyecto. Infraestructura adecuada, es decir, hacer obras de canalización, sistemas de riego por goteo en las parcelas, es decir, mejorar la infraestructura de riego, y ahí está otra de las actividades y productos concretos del proyecto. Y prácticas culturales adecuadas, lo cual implica asistencia técnica y acompañamiento de los pequeños productores. Otra de las actividades y productos específicos del proyecto. Adecuada rotación de los cultivos a través del asesoramiento y a través del uso de tierras comunitarias. Uso de la tierra adecuado. Al disponer de tierras comunitarias aportadas en forma de arriendo por el proyecto, se logra este uso de tierra adecuado y mejorar la calidad de semilla a través de incorporar semillas nuevas. En conjunto, ¿a qué va a contribuir este mayor rendimiento de los cultivos agrícolas? Bueno, a mayor ingreso de los productores agropecuarios, a una mejor integración al mercado, a una permanencia en la actividad, a una mejora en los niveles nutricionales de las familias, de los niños principalmente, a un mayor capital de trabajo, a una permanencia en la zona y a grupos organizados a partir del proyecto. Y eso, en el fondo, va a contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades del área. Otra vez, es un ejemplo muy sintético,
El árbol de problemas y soluciones de este caso es bastante más complejo, pero como para fijar la idea de cómo funciona esta herramienta en un caso real. Entonces, identificados los problemas, identificadas las soluciones, podemos decir que estaríamos avanzando al próximo gran grupo de pasos del enfoque del marco lógico. Lo dejamos aquí y seguimos en la próxima. No dejen de consultar la bibliografía que le hemos dejado. Hasta luego, chao.